en donde inician los torneos de camiseta. No sé si tú recordarás aquellos torneos de camiseta que solamente se usaban camiseta en los torneos superiores. Creo que llevaban nombres de jugadores distintos, jugadores que habían muerto ya. Y yo quisiera que tú me hables un poquito de eso para que vayamos rodando un poco con la historia del baloncesto. Bueno, un ejemplo, buenas noches. Los torneos de camiseta, cuando jugaban con la camiseta de hoyito que se pintaban ahí en la farmacia, hacia frente a Tito Pechito se llamaba. Nosotros, ahí fue que inicié jugando yo minibaque, un equipo minibaque. Y en el super, ahí cuando eso, aquí no se usaba, jugaba con camiseta, aquí se jugaba, aquí no se compraba camiseta, se pintaban aquí mismo, se ponían con molde, con pintura y cosas así, no había esa clase de tecnología que ahora. Antes iban a comprar camiseta verde, blanca, los colores de camiseta antes eran el color de pintura que tú le ponías a la camiseta. Se te está frizando un poquito, Robert. Se te está frizando un poquito. Se te está frizando un poquito. Mejorar la cobertura. No sé de qué manera. Seguro la ubicación que tú tienes está frizando un poquito. Y vamos a otra vez a reenviarle, a recuperar la señal con Robertico. Así que confírmame, por favor, si. No es tan fácil como ahora, como ejemplo, ahora tú vas a la cancha y todo el mundo tiene permiso de jugar. Tú ves un muchacho jugando contigo y bueno, antes no era así, el muchacho no jugaba con los hombres y eran hombres que jugaban. Entonces, para nosotros establecernos un torneo, tuvimos que aguantar mucho y ser, por ejemplo, estar ahí como jugador élite en Charamico antes, era una cosa sumamente difícil para los que iban subiendo también. Entonces, para nosotros esa manada que iba subiendo fue un reto muy grande porque tuvimos que esperar que casi ellos mismos se dieran cuenta que nosotros podíamos estar en la liga y a veces hacer cambios de jugadores para poder darnos la oportunidad a algunos jugadores. Nosotros éramos muchos muchachos que íbamos subiendo, pero había mucha gente que estaba establecida en la liga. Hablando, cuando se celebraban esos torneos, mucha gente no sabe cómo era la metodología, cómo se lograba realizar los torneos. ¿Tú recuerdas esos años que siempre, el mismo día del torneo, había un grupo de jugadores que siempre eran los que estaban pintando la cancha, arreglando los aros? Hablando sobre eso. Mira, en Charamico por tradición, antes, porque siempre ha visto jugadores como Jaraganes, jugadores bonitillos, pero algunos, por ejemplo, antes tú amabas jugar basquetbol, nosotros nos poníamos casi la mayoría de muchachos, te digo, un Avi Salazar, un un Cañón, siempre Jason Tavera, que siempre estaba Roberto Suárez, pintando la cancha horas antes, como quien dice, por ejemplo, a veces iba a empezar el desfile y el uniforme era entregado ahí mismo, que todo era como que todo era vapor, todo era rápido. A veces los aros lo estábamos nosotros montando, apretando, otros pintando la cancha, barriendo la cancha. José nos ponía a barrer la cancha y esperando siempre el uniforme que llegaran, que vienen en camino, que esto, y la fila, a veces tú hacías la fila sin saber por dónde venían los uniformes, y tú en la fila ahí. Pero eso se vivía como con emoción, todo el mundo iba. Por ejemplo, antes, yo recordaba que antes la cancha, cuando llovía, nosotros íbamos a la librería Olga, que guardaban todos esos periódicos viejos y los tiraban. Y nosotros mismos, que eso ya, yo veo que en Charamico ahora, tú ves que llueve y yo vine y hace todo el mundo se va para su casa.
nosotros esperábamos horas y horas secando esa cancha con periódico. A veces íbamos en el difunto Mono, el hermano de Padea, que tenía coche espuma porque hacía muebles. Íbamos, buscábamos todo eso de noche para secar nuestra cancha. Y ahí a veces nos daban nosotros horas y horas secando la cancha sin saber si iba a seguir lloviendo o no, pero estábamos ahí. Ahora yo veo que los muchachos, llueve, no, yo me voy para mi casa, voy a ver la novela. Eso no existía antes. La pasión de basquetbol era una cosa tan grande que te mantenía. Tú te acostabas pensando que ibas a jugar en la noche. Mira, Tú, por ejemplo, quiero darle saludos a Janio, que se nos agrega, a Lenny Matos, a Domingo, a Miguel Vázquez, entre otros, y pedirle disculpas que no estamos dando tantos saludos, pero es que queremos rendir un poquito la entrevista porque perdimos un poco de tiempo en hacer el enlace. Robertico, mencionaste un nombre que no puedo dejar de preguntarte porque yo sé que tuviste mucha cercanía con él, y fue con José Ventura. Hablando sobre José Ventura y la influencia que tuvo en el baloncesto y en lo que fue la organización de eventos. José Ventura fue para mí un ejemplo que tal vez en ese tiempo tú le puedes decir el que le dio el cambio de basquetbol de los tiempos de antes en ese tiempo lo puso moderno. Por ejemplo, José Ventura era una gente que era entrenador, era organizador, tenía su vaina de batumbalé, es más, José Ventura era un multiuso en lo que es como persona. José Ventura era una gente que te hacía de todo, él te organizaba, te ayudaba, tenía a todos los muchachos, tenía un batumbalé organizado. Y en el basquetbol, José Ventura, siempre todo el mundo que ha vivido esa etapa va a hablar de José Ventura porque fue que inició, por ejemplo, la etapa de nosotros. Cuando eso, por ejemplo, nosotros estábamos, José Ventura era el que organizaba todos los torneos. Y todas las facilidades, ir a Puerto Plata, jugar en Montellano, era a través de José que se hacían. Por ejemplo, ya lo que se llama Piri Vargas, Pachungo y esa gente, Dolphy, ya estaban establecidos en Puerto Plata, en cosas así. Ya nosotros teníamos mucho que depender de José, porque era el que estaba con el día a día con nosotros, siempre cuando quiera, José, vamos. José nos sacaba, era jugar para donde sea. Y siempre era una gente que vivía de la cancha. José estaba en la cancha. José era ¿cómo te digo? Un tipo que se mantenía en la cancha haciendo actividades. Cuando no era el basquetbol, cogía el batumbalé, involucraba a los basquetbolistas en el batumbalé para que tuvieran armonía, toda la vaina. José Ventura, van a pasar años y años y se va a hablar de José Ventura en la cancha. Dentro de salían para toda parte, hay una etapa o un equipo que marcó también lo que fue la historia de Sosúa, y es un famoso pre-superior de RIMAX. El día pasado se estuvo hablando si esa ha sido la mejor selección que ha tenido Sosúa, y qué bueno que usted está aquí porque tú fuiste parte de esa selección, y quién más que tú para hablarnos sobre esa selección y cuáles jugadores estaban ahí. Y aparte de Maranata, han dicho que jugaron en Maranata muchos años y jugaron en otros lugares. Rimas se hizo, por ejemplo, Rimas se hizo un equipo para jugar Maranata, pero José convertía los equipos que él sacaba para jugar en otro lado, él lo convertía como en selección, para salir a jugar, pero ese no fue, por ejemplo, ese no fue el mejor equipo que salimos a jugar, por ejemplo, ese no fue el mejor equipo, porque Rimas se hizo como un equipo para jugar en Maranata, pero hubo una selección que se hizo con un uniforme azul, que se lo hizo Freddy en San Francisco. Los halcones se llamaban, creo. Le pusieron los halcones, pero como de Sosúa, porque había unos halcones antes que eran era Grinaldi, uno parte de ellos, ¿no? Lo que tú te refieres es el azul claro, que era un equipo azul claro. Ese fue la mejor selección esa vez fue la mejor selección esa, porque estábamos casi todos los muchachos que estaban, por ejemplo, subiendo juntos, porque ya no era, por ejemplo, ya Cañón y esa gente ya estaban establecidos en el superior.
Yair era cabeza, Dinky, Fran Rivera, Fran Lavala, el difunto Fran Lavala, estaba Wigen, Jimmy, yo, un sinnúmero de muchachos ahí, Bobby yo creo que estaba en ese equipo, Wilma. Era un equipo sumo, un ejemplo, fuimos a Puerto Plata y pedimos de batey 3 fue. El batey 3 con los jugadores tradicionales de siempre, que nunca lo cambió. El batey 3 tuvo como su tradición de basquetbol, como los Warriors, por ejemplo, desde joven estaban toditos juntos, hasta esta etapa que tuvo yo la historia de batey 3, siempre estaban juntos ellos. Estaba Miquigua, estaba Milo Martínez, estaba todo eso. Y nosotros llegamos desde Sosúa, como quien dice, a jugar con ellos. Y pedimos una final con ellos, fue en Puerto Plata. Por aquí nos apuntan que Ronald estaba también en el equipo azul, claro, que tú mencionas. Volviendo otra vez a lo que es superior. Mi compadre Ronald, de verdad. Tu compadre. Tu compadre. Mi compadre. Por ahí se ha desatado. Ese es mi compadre. Que dice que la mejor selección es la de Gaspar Hernández. Pero esa que tú me mencionas también tiene tremendos nombres. Luego vamos a tener que hacer un listado de ambos equipos y salir a hacer una encuesta, porque lo de Gaspar Hernández, los que tuvieron la de Gaspar Hernández, defienden la de ellos, pero hay mucho que recordar. La de ustedes fue bastante buena. Luego vamos a tener que hacer una encuesta sobre eso. Lo bueno de esa historia, de las dos historias, que yo soy parte de las dos. Yo soy parte de las dos, no me importa. Robertico, volvamos al superior. No me mencionaste el nombre de los equipos del superior. Nombre de los equipos del superior. Sí, no eran tantos porque era que... Hey, cuando empezaron con los uniformes, ¿cuáles son esos equipos históricos? No, Villa Chesa, por ejemplo, Clínica Bellavista, Copacabana, los Ya de Lance, Lobón. Eran un número de Arahotel, los Piratas, que ahí jugué también. Eran un sinnúmero de equipos, pero fueron por generaciones cambiándose de equipo y cambiando de color de uniforme. Yo los otros días veía, por ejemplo, una confusión entre algunos jugadores que pertenecían, por ejemplo, a una generación de un equipo y después lo cambiaban, por ejemplo, lo cambiaban para otro. Por ejemplo, los Ya y lo de Mario Chesa, Villa Chesa, tuvieron casi los mismos jugadores, pero en diferentes épocas. Por ejemplo, Cañón y Bebo estaban juntos, pero cuando Bebo pasa los Ya, Cañón se va a caer con nosotros, con eso. Es decir, que como quien dice de Villa Chesa salieron los Jazz. Cuando, por ejemplo, los Ya era el equipo más joven que había, los Ya era el equipo más joven. Por ejemplo, después de Villa Chesa, es que se urge los Ya, que ahí entra Pachungo, Piqui, Bebo, Iván Vargas, que aquí no se habla de Iván Vargas. Iván Vargas era una parte fundamental. Dice todo lo que los Tiburones, yo jugué con los Tiburones también, con eso. Ok, mira, debo mandarte saludos, te manda saludos Bayumil Merete, Lisandro, David Tomás Cruz, que está conectado, también La Maravilla, su hijo, Eleni Matos, creo que lo mencioné ahorita, el licenciado Agramonte, Engeri Batista, Baudilia Almonte, Kelvin Vargas, Edgar Polanco, en este caso mandándote saludos, Peralta, el Monodólar, entre otros. Disculpo, o le pido disculpas a los que no hemos dado los saludos, porque como dije anteriormente, estamos tratando de ganar un poquito el tiempo. También el caballero te manda saludos. Robertico, hubo una época en la que hubieron torneos sin refuerzos, pero también hubo torneos con refuerzos. Menciónanos los grandes refuerzos
de aquella etapa de los torneos superiores de Sosúa. ¿Cuáles fueron esos grandes refuerzos que tú entiendes que marcaron la historia de Sosúa? Mira, para mí uno de los mejores refuerzos en ese tiempo, para Robertico, Garibaldi. Yo me acuerdo de Garibaldi como si hubiera sido ayer, me acuerdo de Garibaldi. Pero aquí jugaba un sinnúmero de jugadores como Cachía era duro, jugó Bocota, Jesús Martín Bocota. Aquí vino un gringo que le llamaban John, que ya no jugaba como refuerzo, ya se iba como nativo. Aquí jugó Macaco, jugó bien cuando vino a ese torneo. Un jugador que Mario Martínez, un jugador que también no lo mencionan en Puerto Plata, Linares, que es de Puerto Plata, que en ese tiempo Linares era bueno, por ejemplo. Pero hubo una época de uno, ya más para acá, donde se menciona Chulo y Hans Salvador, por ejemplo, que ya ahí trajeron el basquetbol capitaleño, por ejemplo, porque casi nosotros nadie teníamos en Sosúa moderno, y esa gente en agua de beber, eso, montaban espectáculos cuando jugaban. Siempre recuerdo como ahora que yo jugaba en ese tiempo con Chocho, Gerson, Cañón y yo juntos, jugábamos juntos. Y eso era, Chocho fue un gran refuerzo, Chocho ganó mucho con nosotros. Vino aquí, jugó con Gerson, con Cañón, conmigo, y ganamos muchos torneos junto con él. Pero los refuerzos, Nairo Camacho, eran gente que tú decías, pero ven acá, y cada quien hacía su diligencia para traer los mejores refuerzos, gran refuerzo fuerte. Mira, se conectó Gerson, parece que ya terminó de hacer la cena, pero también Cañón se conecta y te manda muchos saludos. No se mencionan los entrenadores, aparte de Fray David, José Ventura, ¿cuáles eran los entrenadores y sus asistentes? ¿Por qué que los entrenadores no le dan payola? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Háblame de eso. Pero, por ejemplo, antes, todo el tiempo eso suba. Ahora yo creo que tal vez porque a la gente no le gusta dar los viajes a la capital y hacer los cursos, que gusta que se lo hagan todo. Pero antes había muchos entrenadores, por ejemplo, de patio, por ejemplo, estaba William Peñaló, estaba Junior Durán, estaba José, estaba Fray David, pero estaba Grinaldi de asistente, ganó mucho de asistente con José. Estaba este muchacho William el Rubito ese que tiene la carnicería, que siempre fue buen asistente. William Sánchez, sí. Siempre estaba involucrado, todo el tiempo estaba involucrado en el basquetbol. Había mucho. Pinín fue entrenador, fue jugador y fue entrenador. Uno de los fanáticos fieles que yo tuve en Sosúa en esos tiempos fue Pinín. Sí, pero que para allá voy. Cuando esta cancha se llenaba, que no cabía un mandado, ahí iban personas de toda la sociedad, todo tipo de personas de niveles sociales. ¿Tú recuerdas esa fanaticada, esos fanáticos fieles que no se quedaban en un juego? Por ejemplo, yo te puedo mencionar, Leona, la mamá de Piri, no se quedaba en un juego cuando su hijo jugaba. Pero que otro fanático así que tú pudieras resaltar en esta noche, tú pudieras mencionar. Un ejemplo, Denny Brito era un fanático que era fiel y parte, como ese involucraba parte de los eventos, siempre estaba cerca. Denny Brito en ese tiempo se parece a David Tomás Cruz. Le gustaban estar en los eventos y estar comprometido con el evento. Siempre estaban ahí puntuales y te ayudaban, yo veía que ayudaban. Pero antes había un fanaticada. Gravier Severino iba todos los días a la cancha. Por ejemplo, tú veías gente, la mamá de Piri y su familia, eso eran gente que iban mucho a la cancha. La familia de Netico Merete iban a la cancha, toda esa muchacha de la familia de Fray David, Pepe, papá de Fray David iba a la cancha, el papá de todos iba mucho a la cancha.
Ellos, por ejemplo, antes la fanaticada era más tranquila. Eran fanáticos fiebre, pero más tranquilos que ahora. Ahora es un pleito por donde quiera con los fanáticos. Porque era gente más decente, gente más... Dice Gerson que Mario, el papá de Manchita, no, Mario es hermano de Manchita. Mario también nos Sí, ofrece a un juego. Bogar Mario. nos apunta por aquí, Bogar, que siempre estaba sin camisa. Bogar, lo que era Bogar. Bogar iba a la cancha porque Bogar era celoso con su hijo Fran. Siempre le gustaba resaltarlo. Bogar iba mucho a la cancha. Teníamos nosotros que, por ejemplo, a veces Bogar iba medio, pero Bogar era uno de los fanáticos fieles en la cancha. Mira, Robertico, eh, Marta, de Eddie, la esposa de Eddie. no te queda anda por ahí. Y nos apunta la maravilla, una gran realidad. Y es que después que Pequeño se retira, porque Pequeño fue jugador también, él andaba con un palito marcando la raya para que la gente no se metiera dentro de la cancha. Sí, el pequeño, el pequeño era inseguridad voluntario, sin sueldo, era el pequeño siempre. Ahora, tú me mencionaste ahorita a Iván Vargas, pero yo tenía esa pregunta ya preparada sobre no solo Iván, sino esos jugadores de aquella época, que yo sé que tú has visto muchas entrevistas porque tú eres parte de este proyecto, pero esos jugadores subestimados, que eran buenos y que dieron buenos shows, pero que no se mencionan hoy en día. ¿Cuáles son esos jugadores que han quedado atrás, pero que en realidad dieron agua de beber? Por ejemplo, aquí poco ha hablado de Piki, poca gente ha hablado de Piki y todo el que jugó superior en esa época, sabe que Piki era un dolor de cabeza. Era un tigre que tú ni sabías cómo te metía la bola, un tipo que estaba donde quiera. Pero Iván Vargas, yo puedo decir que de la época mía, que yo subo, Iván Vargas es el mejor armador que yo he conocido de la época mía, respetando los otros, los más viejos o los que entran primero. Iván Vargas, lo que Iván Vargas y Piki, eran gente que tú, pero había mucho como Saulio, que Saulio lo conocía mucho como pelotero, pero resolvía en la cancha. Siempre caímos juntos varias veces en los equipos, estábamos chechando ahí, pero Saulio era fuerte. No te da, por ejemplo, Fran Luis, Cabeza, esa gente. Fran Luis es un ejemplo. Fran Luis siempre hay temperamento y la boquita de la vaina, siempre lo hacía como que la cosa fuera más difícil. No que no tenía, sino que fuera más difícil para él. Porque, por ejemplo, a veces incomodaba. Porque Fran Luis era una de las gente que te decía, saca a fulano porque él no está, saca a fulano porque él no está haciendo nada y yo puedo jugar. Y antes uno no se podía manejar así. Antes tú tenías que estar tranquilo ahí, a que le diera la gana a José o a Goyo de meternos, así. Pero el que hablaba no jugaba más, porque había una regla de jugadores que te decían, tú no vas esta noche a jugar, y así era, callaba hasta que pasara esa noche. Mira, Fran Lavala era un jugador, por ejemplo, Fran Lavala era un muchacho, ese tipo de, Fran Lavala iba palomeando, por ejemplo, defendía individual, se robaba mucha bola, se robaba mucha bola en ese tiempo. Fran Lavala él fue el líder organizando los juveniles y él mismo lo ganaba. O se lo ponía de jefe. mira, Robertico, hablando de los juveniles, tengo que preguntarte. Dicen que tú eres uno de los responsables de una famosa serie que se llamó Entre el Tablón y Charamico, en que se tiraron más, que se terminó con una pequeña trifulca que hubo, pero en realidad el talento que había en esa época era bastante grande porque se sacaron prácticamente dos selecciones, tanto el equipo de Charamico como el de El Tablón. Estaba bastante bien representado y competitivo. ¿Qué tú recuerdas de esa serie? Es una, eso fue un torneo superior. Y nos metían esos dos equipos porque habían muchos muchachos fuera. Y nosotros teníamos un equipo en el tablón.
que era mía así mismo, para salir a jugar cerca, salir a jugar Sabaneta, vainas así, Montellanos, con las relaciones que uno tenía, así, uno buscaba jueguitos cerca. Y en un torneo, yo creo que fue organizado por Piri y Sibio, si no me recuerdo, por ejemplo, ellos decidieron meternos en esos juegos ahí. Incluso que nos reforzamos con Piki y otros jugadores ahí, no recuerdo el nombre, nos reforzamos. Y ese juego, esos juegos se estaban dando tan reñidos que hubo, a lo último se armó un problema que todavía vemos gente corriendo. ¿Tú no, tú no recuerdas cómo quedó esa serie? No, no, en realidad no recuerdo, no, pero el torneo, los juegos, por ejemplo, se dio fuerte la serie por una razón, porque Charamico creía, con la manada de jugadores que tenía, bueno, creía que iba, un ejemplo, iba fácil, iba de robo, entonces nosotros no salimos así como yo pensaba y por eso fue que se iba armando los problemas, ya ahí todo el mundo iba dándose golpes, demás, ¿te entiendes? Pero yo recuerdo que nosotros, muchachos, Miguel me llevó a mí, Miguel 40, que ahora es mi socio, me llevó con un palo de gol hasta allá mismo, hasta donde está la pequeñería, haciéndome swing atrás, con un palo de gol en ese tiempo, digo yo, y gente, gracias. Qué bueno que no pasó de ahí, porque ese pleito quedó ahí y fue un pleito de cancha, como decimos. Pero vamos a pasar la página. Y es que mucha gente no sabe de la participación de Roberto Acevedo en los superiores de Montellano. Tú fuiste llamado por Cangrejo a tener la responsabilidad, siendo muy joven, hacer el refuerzo de ese equipo, junto a uno que anda por ahí en el chat, llamado Saúl Martínez, y luego con Daniel Salazar. Hablando de tus hazañas en ese torneo y qué representó para ti ese torneo, o esos torneos. Eso tiene, por ejemplo, Montellano, lo que es Montellano y La Unión, son parte de, por ejemplo, de mis buenos momentos en el basquetbol. Gracias a Dios en el basquetbol yo no he tenido malos momentos siempre he jugado, jugué en diferentes generaciones, jugué con los jugadores que siempre pensé jugar. Y Montellano para mí fue una experiencia muy linda porque, por ejemplo, que me resalta muchas veces en diferentes juegos. A mí no me gustaba mucho el elogio que le daban a los jugadores y Montellano, yo entraba a la cancha de Montellano, a la cancha del club de Montellano, y entraba un Marlon Martínez o un Luis Agüero en su tiempo, o un Jason Tavera cuando entraba, por ejemplo, me sentía muy bien. Incluso jugué con un Cangrejo cuando Cangrejo no tenía posibilidades. Cangrejo ya había participado 2 años en el torneo sin yo estar, porque yo chocaba siempre con el torneo de la Unión y yo no podía estar. Incluso Rolandito y Pequinés jugaban primero que yo con Cangrejo. Después cuando yo llego a Montellano con Cangrejo, yo llego con Monchi de la Unión, con la Pecha. Y en el primer juego nos fue difícil porque dije, coño, estoy solo, como quien dice, Monchi no tenía todavía el don de mando que tenían los torneos de la Unión. Dije yo, déjame buscar. Entonces le dije a los mismos muchachos, a los mismos tradicionales, a Ivales y a esa gente, oye, tenemos que buscar un muchacho que yo conozco, vamos a buscar. Incluso esa misma noche yo le había dicho a Janio, y Janio ya estaba hablado con otro equipo ahí, no quiso, pues no pudo. Y yo le dije, no te preocupes, mañana yo voy a traer un muchacho. Ahí es que se me mete la mente de una vez Saúl. Saúl, que le guardo mucho respeto y como jugador es parte de la historia de Sosúa. Le dije sin ningún problema, me dijo con mucho respeto, no, yo voy a donde usted vaya, vámonos. Y en ese mismo año nosotros llegamos a las finales, donde Cangrejo nunca había ganado un juego. Cangrejo nunca había ganado un juego de ese torneo. Y nosotros llegamos a las finales y por choque
No, no te puedo decir que podíamos ganar o podíamos perder por choque de un torneo superior en Sosúa y un tiempo de agua que se metió. Nosotros no pudimos terminar el torneo en Montellano y fuimos, aquí no, ya empezaba el torneo de Charamico y Saúl y yo tuvimos que abandonar el torneo. Pero, un ejemplo, nosotros ahí dimos agua de beber, un ejemplo, nosotros nos enfrentamos a toda la clase de refuerzos que había en el área. Por ejemplo, ahí bajaba Miquigua, Villafania bajó, de Santiago, los Mellos lo buscaban a Villafania. Uno que es de Puerto Plata, que es parte de Torito, que cuando eso era su apogeo, que está jugando para allá afuera todavía. Ese Ripoll. Ese que cuando ese estaba en su apogeo, estaba Oliver González, estaba Morenito, estaban todos esos muchachos que subían también conmigo en Puerto Plata. Y esa gente, era un torneo fuerte, fuerte, y nosotros, Saúl y yo nos tuvimos que poner la capa, porque todavía nosotros en Montellano nos decían Superman, y Batman y Robin, nos ponían mucho apodo, porque dimos mucha agua de bebé en Montellano. El Robertico, siguiente año, pero no sea humilde y digno. El juego que más puntos tú anotaste, ¿cuánto fue? Que eso es lo que estamos esperando que tú nos digas, porque hay mucha gente que no lo sabe. Deja la verdad. no, porque en Montellano yo tuve muchos juegos buenos. Ahora, yo tuve un juego que yo metí 67 puntos una noche. En el Un superior de... juego en el superior de Montellano, en la cancha de Montellano. 67 puntos. Y recuerdo como ahora que Saúl, yo creo que esa noche metió como 32 puntos. Y tipo no un gol. Y decían, los mismos fanáticos del equipo que nosotros jugamos en contra, decían, ellos dos para ustedes 12, déjenlo a ellos dos, que ellos dos van a matar. Man. Y en Montellano se existía que te agarraban la camiseta, Los te mismos agarraban fanáticos. la camiseta, los fanáticos y vaina. Saúl y yo a veces, muchachos, teníamos nosotros que darle pecosones a la gente para atrás. Por ejemplo, en Montellano nosotros tuvimos muchos juegos buenos, por ejemplo, yo metía 30, 40, así, pero siempre entre Saúl y yo siempre llegábamos 80 puntos, 90, 70, siempre estábamos ahí. Por eso nos pasamos con todo el mundo. Incluso hubo una noche que fue difícil para nosotros, que nos enfrentamos a Jason y a uno de Puerto Plata ahí, que, que no era, no fue una noche larga, como dice, le dije yo a Saúl, Montrón, cuando eso yo le decía a Saúl, Saúl, esta noche va a ser larga para nosotros. Porque enfrentarse a Jason, tú venís de Charamico, y enfrentarse a Jason en Montellano, más un refuerzo de Puerto Plata también. Eso era una, digo yo, Virgen de la Alta Gracia. Y también, gracias a Dios, pudimos ganar ese juego. Villafania, nos enfrentamos a Dinky en su apogeo. Era, después, vuelvo el otro año, no nos aceptan a mí a Saúl, la organización dijo que no podíamos estar juntos. Aún sin haber ganado. Entonces, sin haber ganado, no nos aceptan. En realidad nosotros, nadie puede decir que íbamos a perder o ganar, porque nosotros no fuimos en el juego. Pero eh, cuando ellos dijeron el año siguiente, dijeron que no íbamos a jugar juntos. Ahí es que llega, yo busco a Danielito entonces. Ahí es que juego con Daniel. Daniel, que era un muchachito cuando eso, por ejemplo, pasaba fácil porque como Montellano no lo conocía, pasaba, jugó fácil con el equipo. Dimos también mucha agua de bebé en esa vez, llegamos a la semifinal. Pero con Cangrejo era un lío en ese entonces, porque todos esos muchachitos estaban, Gustavo estaba jovencito todavía, cuando estaban subiendo, no está la manada de jugadores que tienen ahora, por ejemplo, jugadores buenos de nombre, no estaba, estaban toditos unos pichoncitos. Una pregunta. Una pregunta. ¿Tú recuerdas a los gigantes de Sosúa? ¿Tú eras parte de los gigantes de Sosúa?
son un equipo que yo creo que fue Pachungo que nos dio esa camiseta y un equipo que organizó, que de los gigantes que suben los G, organizado por Pequiné, Pero yo, Cañón, ¿eh? ¿cómo nacen los gigantes? Los gigantes jugaban en Montellano, en un torneo. Me acuerdo yo como ahora, estaba Jimmy, mi jugador de toda la vida, mi compañero de toda la vida, dice ese Jimmy. Wigen estaba, Cañón, Pequiné, yo. Yo creo que en ese equipo, yo creo que hasta Ega llegó a estar jugando ahí con nosotros. Ok. Pero ¿quién lo organizó? ¿Quién era la batuta? ¿Quién se encargó del equipo de sacarlo? Pequiné, un ejemplo, era el jefe del equipo. Pequiné era el que más le gustaba salir a jugar y era el que siempre nosotros damos la responsabilidad. Y ahí es que se surge nosotros seguir jodiendo con el equipo y se forman los G. Nos quedan 2 minutos ya para terminar. Pues nos quedó muchísimo material. Vamos a tener que hacer una segunda ronda luego. Pero hablando sobre el Club Deportivo Villa Liberación, donde tú eres en la cabecilla, ¿y qué se siente para ti ahora ser como el cabeza de jugadores cuando te pasaste toda la vida siendo un jugador? Bueno, ¿qué te digo? Los G para mí es la vida de básquetbol. La trayectoria de básquetbol mío tiene que ver con los G. Siempre he sido parte muy cercana de los G, he estado todo el tiempo. He vivido muchos momentos con diferentes generaciones de jugadores. Por ejemplo, compartí mucho con Cañón, Wigen, Jimmy, Roberto Suárez, Rolandito, jugó igual con nosotros. Varios de un ejemplo que para mí, en el básquetbol yo tengo que hablar de los G siempre. Yo tengo que ser los G significa, para mí los G significa el básquetbol para mí.